Pero vamos a sumar este análisis al doctor en Ciencias Sociales, Luciano Ancelini, quien es profesor de la Universidad de San Martín de Quilmes y de la Universidad Torcuato Di Itela, y además es exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa. Luciano, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo y equipo? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, es un placer. Luciano, lo primero que quiero consultarte es si es una decisión acertada pensar en modificar la Ley de Seguridad Interior y que los militares, esta fuerza militar, estas Fuerzas Armadas, puedan participar de hechos de seguridad interna, como pueden ser el combate al narcotráfico. Bueno, en principio yo estoy de acuerdo con tu entrevistado del día de ayer, con Paulón, en el sentido de que entiendo que no es la solución adecuada, digamos, ¿no? Argentina se ha dado, desde la recuperación de la democracia en 1983, un muy claro ordenamiento normativo. Ese ordenamiento normativo está compuesto por diferentes leyes. Además de la Ley de Seguridad Interior, está la Ley de Defensa, que es del año 1988, y la Ley de Inteligencia Nacional del año 2001. Y la Ley de Seguridad Interior es del año 1992. Cada una de estas leyes fue sancionada en diferentes gobiernos, de diferentes gobiernos políticos, de manera que esto muestra además un consenso pluripartidario y además la Ley de Defensa fue reglamentada en el año 2006. Es decir, 4 gobiernos diferentes, de diferentes expresiones e ideologías, suscribieron este consenso que implica que las Fuerzas Armadas no participan, digamos, en la represión operativa de los delitos. Esto no es un invento argentino, digamos. Uno mira a lo largo y al ancho del mundo, se encuentran con muchos ejemplos de países que se han dado una organización similar. En particular, uno de los países que el presidente Milei mira con gran admiración, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una organización de su sistema defensivo militar y de su sistema de seguridad interior similar a nuestro. Usted no va a ver ni al ejército, ni a la Fuerza Aérea, ni a la Armada norteamericana participando en la lucha contra el narcotráfico fronteras adentro. Y no es que no exista narcotráfico, estamos en presencia del principal mercado consumidor de cocaína del mundo, que es el norteamericano. Sin embargo, en ningún momento aparece esta idea, digamos, ¿no? De manera que creo que es inadecuado por varios motivos que podríamos profundizar, pero no quiero hacer muy larga la respuesta. En todo caso, si hay tiempo, podemos ampliar. Sí, Luciano, esta experiencia, digamos, la Argentina tiene particularidades históricas y normativas que impiden la presencia de los militares, pero que además formulan un debate que pareció saldado en aquel momento, ¿no? Con lo que ocurrió en la última dictadura militar. Pero incluso, y por eso me parece interesante lo que vos planteabas de los Estados Unidos, las experiencias que se han dado en Latinoamérica de la injerencia de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, fundamentalmente con el narcotráfico, ¿no? Se apela rápidamente por esta idea de que más presencia de uniformados o armas de mayor poder supuestamente resuelven el problema. Han demostrado que no es así, ¿no? Y que han agravado no solamente la violencia, sino las violaciones hacia los derechos humanos. Pensemos en lo que pasaron, por ejemplo, con la intervención de militares en las favelas de Brasil. Sí, Pablo, exactamente. La apreciación que haces es muy precisa. Yo solamente agregaría 2 o 3 cosas. Los países que más han avanzado, digamos, en la línea, digamos, militarizadora de la seguridad pública, esto es, de volcar a los militares en la represión, digamos, del narcotráfico, incluso agreguemos el terrorismo, han vuelto sobre sus pasos, o por lo menos están revisando claramente qué es lo que hicieron. Fíjese que el país que más avanzó en esta dirección fue Colombia, sin dudas. Y allí se dio una situación muy paradójica, que es que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el expresidente, al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz, justamente planteó que la guerra contra las drogas, tal como estaba planteada, ¿no? En términos de participar en Fuerzas Armadas, como si se tratara de un combate cuerpo a cuerpo, digamos, no estaba dando resultados, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que volver y pensar más al límite, digamos, como Colombia, como México. El presidente Enrique Peña Nieto también se manifestó en contra de la guerra contra las drogas, digamos. Han vuelto sobre sus pasos, están revisando lo que hicieron. Bueno, me parece que nosotros tenemos que mirar ahí. Y en este sentido, además, lo que hay que tener muy presente es que la expertise de las Fuerzas Armadas no es una expertise que se requiere para esto. Hoy, el estadio de evolución del narcotráfico, podríamos decir en Rosario, pero podríamos pensar en otros lugares, digamos, en el Gran Córdoba, en el Gran San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en diferentes lugares del país. Es un estadio de evolución importante. No se trata de organizaciones que hoy disponen del máximo poder de fuego, no se trata de organizaciones militares, como podría ser, no sé, el cartel de los Zetas en México en su momento, ¿no? Se trata de organizaciones a las que hoy se las tiene que combatir claramente con inteligencia criminal,
con investigación criminal, con conocimiento en materia de asistencia a la justicia, con conocimiento en materia de asistencia al Ministerio Público, a los fiscales, y realmente en ninguna escuela de guerra, eso se lo puedo decir con conocimiento de causa porque he formado parte en más de una oportunidad de gestiones ministeriales en el marco de la defensa, no se prepara a los militares se los prepara para el máximo uso de fuego del Estado en un contexto de guerra. No están preparados para un uso gradual y diferenciado de la fuerza. Esto puede llevar en su consecuencia más negativa a lo que planteabas vos, ¿no? A situaciones de violaciones a los derechos humanos, que es algo que nadie quiere, ni los militares. Si usted habla, digamos, off the record, porque difícilmente vayan a dar entrevistas abiertamente, pero no hay militar que esté en favor de esto. Por eso la vicepresidenta Villarruel, que es la que tiene mayor interlocución, digamos, con el mundo militar, claramente se ha manifestado en contra. Sí, y un aspecto que me parece que es interesante de este análisis, Luciano, que tiene que ver con el concepto de guerra, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, la idea de la guerra, cuando en realidad en un Estado de Derecho, cuando se combate una acción delictiva como puede ser la del narcotráfico, no se lo plantea en esos términos, en el concepto de guerra, en aniquilar a alguien, en matar a un enemigo, sino en aplicar el esquema de derecho. Eventualmente un militar puede estar preparado para matar a un enemigo, pero no para detenerlo, para ir cumpliendo normas constitucionales, para llevarlo preso, para que quede alojado en una comisaría o en una cárcel. Por eso son esquemas absolutamente distintos que deben ser tenidos en cuenta, porque acá hay una discusión no solamente de cambiar la ley de seguridad interior, sino de pensar en el Estado de Derecho en la Argentina, ¿no? Ahí hay dos cuestiones que parecen sumamente importantes de lo que vos señalás, Pablo. En principio esto, ¿no? O sea, cuando el ministro Petri plantea la reforma de la Ley de Seguridad Interior para darle más herramientas a los militares para justamente estas cosas que vos decís, que son claramente tareas de naturaleza policial, son las que habitualmente hace una policía o una fuerza. Incluso Argentina tiene la particularidad de tener una fuerza intermedia, que es la gendarmería, también tiene la prefectura, pero son policías militarizadas, de manera que incluso tenemos una herramienta que no existe en el resto de los países de América Latina. Cuando usted me cuenta la experiencia de Brasil, y que es totalmente discutible, por supuesto, volcar los militares a seguridad interna, que no ha traído tampoco soluciones, la verdad que tienen como justificativo en última instancia el hecho de no tener una instancia intermedia. Ahora, la Argentina la tiene, y no solamente la tiene, creo que es una fuerza muy importante, tiene cerca de 45.000 hombres. Es decir, estamos hablando de más de la mitad de la totalidad de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, realmente no tiene sentido lo que plantea Petri respecto a la modificación del artículo 27 para dar herramientas en estas cuestiones que usted señalaba, y que la verdad es que no van a traer, digamos, ninguna solución, efectivamente, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. Y no hay que perder de vista una cosa que parece muy lejana. Argentina peleó una guerra en 1982, la Guerra del Atlántico Sur. Y allí vimos perfectamente qué pasa con las Fuerzas Armadas cuando, después de muchos años de volcarse a la política y volcarse a tareas de represión interna, por lo tanto, a un proceso de policialización de las Fuerzas Armadas, después cuando hay que desempeñarse, digamos, en una guerra, aparece falta de digamos, interacción entre las fuerzas, falta de accionar militar conjunto, problemas de interoperabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, la desprofesionalización como consecuencia de la policialización. Yo sé que parece muy lejano hablar de una guerra que sucedió hace tanto tiempo, pero nunca podemos perder de vista que el mundo es un mundo pugnante y la Argentina debe tener Fuerzas Armadas preparadas para su misión principal. Y quería sumar un elemento más, Luciano. Ayer lo charlábamos con también el diputado Paulón, que tiene que ver que en lugar de esta cuestión cinematográfica, él decía, hay un deporte nacional que es cada funcionario viene a Rosario y se saca una foto vestido de fajina, ¿no? Esta idea de que todo se construye a lo Rambo, ¿no? Quiero utilizar la metáfora que el propio diputado, a la que el propio diputado apeló, que no se están discutiendo otros aspectos que hoy sí forman parte del debate en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, la tecnología con la que cuenta la Argentina para descifrar un teléfono, ¿no? Que no tengas que estar un mes o dos para saber qué contenido puede tener un teléfono secuestrado. El tema de intervenir llamadas ligadas con los narcotraficantes. El tema de bloquear o intervenir también en las operaciones del narcolavado, que es la cuestión central, digamos, tocarles el dinero a los narcotraficantes. Y hoy eso no está en discusión. La idea es ver cuántos militares o cuántas armas o cuánto, como si se tratara, como vos lo señalabas, de una idea de pelea cuerpo a cuerpo, cuando la complejidad del delito parece ir por otro lado, ¿no? Sí, es muy precisa tu apreciación, Pablo.
Yo diría, lo primero que mencionás, que es algo que tiene que ver un poco con esto que da vuelta, ¿no? Los videos en YouTube del ministro de Defensa o de la ministra de Seguridad, generando una suerte de emotivización de la política, digamos, a partir de imágenes de supuestos funcionarios en plena acción, ¿no? Esto ya lo dijo hace muchísimos años un politólogo italiano que se llama Giovanni Sartori, en un libro que se llama El Homo Videns, ¿no? Tratamos de generar emociones, agitar las emociones, como si de la mano de eso viniera la resolución de los problemas. Y realmente yo lo decía en una nota el domingo, ¿no? Es como artificios para la tribuna, pero en el fondo no resuelven nada. Yo creo que el camino es el perfeccionamiento de aquellas fuerzas que tienen la capacidad de hacer inteligencia criminal, hacer investigación criminal, trabajar coordinadamente con la justicia, y por supuesto que hay un desafío enorme en el trabajo de coordinación, cuando uno decide volcar fuerzas federales, por ejemplo la Gendarmería, al territorio, como puede ser en Santa Fe o en Rosario. Ahí tiene que haber una coordinación muy clara, digamos, con las fuerzas policiales provinciales, ¿no? Y ahí hay todo un problema, evidentemente. Llama la atención, digamos, que en Rosario tenemos eventos muy seguidos, digamos, de inseguridad, la situación es realmente preocupante, parece un desmadre general, y no encontramos nunca a policías abatidos. Nadie quiere que los policías estén abatidos, pero ¿qué está pasando con la policía y el vínculo, digamos, con algunos grupos narcocriminales? Esto hace mucho tiempo que se viene señalando, y esto también es otro gran desafío, llevar adelante un proceso, digamos, de reforma de las policías provinciales, las policías locales, para poder atender de manera coordinada con fuerzas federales un fenómeno tan complejo. La propia Córdoba hace mucho tiempo, hace ya casi 10 años, tuvo un evento, digamos, cuando el propio ministro de Seguridad, Alejo Paredes, el jefe de la policía, Ramón Frías, se los vio involucrados en temas de narcotráfico, y ahí fue el propio gobernador de Córdoba el que planteó, digamos, que, bueno, esos cargos debían ser nombrados con acuerdo, digamos, del Congreso provincial, etcétera. En fin, hay que pensar, pero hay que trabajar por ese lado. Me parece que ahí está el desafío. Yo realmente soy un experto en temas militares, fundamentalmente. No me quiero meter tanto en algunas cuestiones que vos marcás, que son muy interesantes, que tienen que ver con la naturaleza económica de esto. ¿Hasta qué punto podemos, como el poder de fuego del Estado, resolver estas cuestiones? Está claro que hay cuestiones que son de naturaleza económica. Está claro que hay cuestiones que tienen que ver más con el conocimiento de contadores y expertos en inteligencia fiscal, para ver cómo se produce el lavado de activos, y menos con justamente el poder de fuego del Estado. Por eso, además, en el horizonte, escuchamos al presidente plantear la cuestión de la dolarización. Viendo la experiencia de Ecuador, el desmadre de Ecuador en materia de seguridad pública, un Ecuador que tenía índices de delictivos realmente muy bajos hace poco tiempo, hace menos de 10 años, y hoy tiene índices los más altos de América Latina, muestran el impacto que puede tener además un proyecto dolarizador en materia de lavado de activos y relación con el narcotráfico. De manera que ahí tenemos otro foco de atención que claramente el gobierno no está advirtiendo. Bueno, cuántos elementos. Ahora, el tema económico aparece centralmente, ¿no? Que tiene que ver con el negocio. Cómo romper el negocio del narcotráfico, bueno, es una de las claves, porque cuando alcanza ramificaciones es que se pervierten las acciones políticas, judiciales, policiales, y terminamos encontrándonos en una ramificación del narcotráfico en muchos lugares institucionales que deberían combatirlo y no ser cómplices. Luciano, queremos agradecerte muchísimo este contacto. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Saludos a la audiencia. Luciano Ancelini, exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa, y el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.